El hospital me llamó para decirme que mi hija había sido llevada de urgencia. Corrí hasta allá y la encontré casi inconsciente. Mamá, él me engañó con mi cuñada en mi propia casa. Cuando me vieron, él me empujó por las escaleras. El instinto de madre en mí despertó. Nadie tiene derecho a hacerle daño a mi hija y seguir vivo para contarlo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El jueves por la tarde, el cielo de Querétaro estaba gris y la lluvia caía sin parar, como si quisiera hundir toda la ciudad. Yo estaba en mi pequeña cocina, moviendo con rapidez la cuchara en una olla de pozole que hervía con fuerza. El olor a maíz y carne de cerdo llenaba el aire, y sonreí al pensar en la cena cálida que nos esperaba. Valeria, mi hija, había prometido pasar si Ricardo, su esposo, no tenía que trabajar horas extras. Siempre anhelo esos momentos, cuando las dos podemos sentarnos a platicar como antes, cuando era una niña y se aferraba a mí para que le contara cuentos. La vieja radio sobre el estante de la cocina transmitía las noticias con su zumbido constante. El locutor mencionó un accidente en la carretera 57. Escuchaba distraída mientras cortaba rodajas delgadas de limón para ponerlas en un plato. De pronto, el teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido del Hospital San Felipe. Mi corazón dio un brinco, pero me dije que debía ser una equivocación. Contesté, y la voz de una joven sonó al otro lado, nerviosa. ¿La señora Isabel Morales? Su hija, Valeria Castañeda, acaba de ser llevada a urgencias. Debería venir de inmediato. Me quedé paralizada. El cuchillo se me cayó sobre la mesa y el filo chocó contra la madera con un clac seco. ¿Urgencias? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi hija? Pregunté con la voz quebrada. Del otro lado solo respondieron cortantes. Se cayó por las escaleras en su casa. Sin pensar, apagué la estufa, dejando la olla de pozole aún hirviendo. Agarré el viejo abrigo colgado tras la puerta. Las llaves del coche tintineaban en mi mano temblorosa. Mis sandalias quedaron olvidadas en algún rincón. Me puse unos zapatos viejos y salí corriendo. La lluvia caía como si quisiera borrar el mundo. Crucé el patio y casi resbalé en el piso empapado. El trueno retumbaba, cada estallido golpeando mi pecho. Llamé a doña Lupe, la vecina que vive junto a la casa de Valeria. Su voz temblaba al otro lado. Solo escuché un grito terrible y luego un golpe muy fuerte, como si algo hubiera caído por las escaleras. No sé qué pasó, Isabel. Sus palabras me helaron la sangre. El camino al hospital solo toma 15 minutos, pero me pareció una eternidad. La lluvia golpeaba el parabrisas, y aunque los limpiaparabrisas se movían al máximo, no lograban despejar la vista. Manejaba como una sonámbula, con las manos apretadas al volante y murmurando oraciones. Virgen de Guadalupe, por favor, protege a mi hija. Cuando llegué al Hospital San Felipe, estaba empapada, el cabello pegado al rostro y el abrigo chorreando agua. El guardia viejo en la entrada me reconoció enseguida. Señora Isabel, entre rápido, me llevó corriendo por el pasillo de urgencias. El olor a alcohol y desinfectante era tan fuerte que mareaba. Una camilla pasó frente a mí y me quedé sin aliento al ver a Valeria ahí. Su largo cabello negro estaba pegado, manchado de sangre. Su rostro pálido, sin vida. ¡Valeria!, grité y corrí tras ella, pero una enfermera me detuvo. No puede pasar, la están llevando al quirófano. Me quedé frente a la puerta, con las piernas a punto de ceder. A través del pequeño vidrio solo veía sombras con batas blancas moviéndose con prisa. La voz de un médico se escuchó, firme y distante. Hematoma intracraneal, fractura en el antebrazo izquierdo, prepárense para la tomografía. Me abracé el pecho, sintiendo que el corazón se me partía. Valeria, mi hija, la niña que cargué en mis brazos desde que nació, estaba ahora entre la vida y la muerte. El doctor Benítez salió. Su rostro era serio, pero su mirada estaba llena de compasión. ¿Usted quién es de la paciente?, preguntó. Soy su madre, respondí, con la voz entrecortada. Él asintió y puso una mano sobre mi hombro. Su hija tuvo mucha suerte de sobrevivir. La caída desde el piso superior por las escaleras en espiral fue extremadamente peligrosa. Pregunté con la voz temblorosa.
¿Quién llevó a mi hija hasta aquí? Él contestó: un hombre que dijo ser su esposo. Se fue justo después de firmar los papeles, Ricardo. Su nombre cruzó por mi mente como un soplo de aire helado. Rogué que me dejaran verla, pero me dijeron que debía esperar hasta que Valeria se estabilizara. Me senté en una silla de plástico en el pasillo, con las manos temblando y el agua de lluvia todavía goteando de mi abrigo al suelo. A mi alrededor, el ambiente del hospital era tan pesado que sentía que me aplastaba los hombros. Una mujer sollozaba en una esquina. Un niño con el brazo vendado se quejaba bajito. El olor del desinfectante se mezclaba con los sonidos de las máquinas, creando una atmósfera fría, sin alma. El reloj de la pared marcaba poco más de las 7 de la noche, pero yo sentía que el tiempo se había detenido. Finalmente, una enfermera joven pronunció mi nombre. Señora Morales, la señorita Valeria ha despertado, pero sigue muy débil. Puede entrar a verla. Me levanté de golpe. Las piernas me temblaban tanto que casi tropecé. En la sala de cuidados intensivos, Valeria estaba allí, inmóvil, rodeada de tubos y cables. La luz del fluorescente caía sobre su rostro pálido, sus labios resecos, los moretones extendiéndose por su cuello. Al verla así, sentí que el corazón se me desgarraba. Era mi hija, la niña a la que había cuidado, por la que había pasado noches enteras sin dormir cuando enfermaba, a la que le enseñé a dibujar sus primeros trazos. Y ahora estaba ahí, frágil como una hoja a punto de caer. Tomé su mano helada y susurré: Valeria, soy yo, mamá. Sus párpados se movieron levemente antes de abrirse despacio. Sus ojos, cansados, brillaron al verme. Mamá. Su voz era ronca, débil, como si se fuera a desvanecer en el aire. Me incliné pensando que quería agua, pero negó con la cabeza. Valeria apretó mi mano con suavidad. Sus dedos fríos me hicieron estremecer. Mamá, él me engañó, murmuró con la voz entrecortada, como temiendo que alguien la oyera. ¿Quién, hija?, pregunté, aunque ya lo presentía. Los labios agrietados de Valeria se apretaron y una lágrima rodó por su mejilla. Ricardo, con Camila, la cuñada de él, en mi habitación. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ricardo, el hombre al que consideré como un hijo, en quien confié lo más valioso que tenía. Camila, su cuñada, aquella que conocía de las cenas familiares, siempre sonriente, siempre amable. ¿Qué le habían hecho a mi hija? Valeria siguió, cada palabra como un cuchillo clavándose en mi pecho. Cuando me vieron, él me empujó. Caí por las escaleras. Lo último que recuerdo fue su risa antes de que todo se volviera negro. Mi mente daba vueltas. Todo se volvía confuso. ¿Empujarla? ¿Reírse? No podía creer lo que oía. La rabia subió dentro de mí, pero la contuve, porque la mano de Valeria seguía temblando entre las mías. Una enfermera entró diciéndome suavemente que debía dejarla descansar. Asentí y me levanté, pero antes de salir, Valeria reunió fuerzas para decir una última frase, con voz débil, llena de terror. Mamá, ellos dijeron que le dirán a la policía que me caí sola. Me giré para mirar a mi hija. Sus ojos brillaban con súplica, con un miedo profundo. Puse mi mano sobre su frente y susurré: Mamá te conseguirá justicia. Esa promesa salió de lo más hondo de mi corazón, como un juramento ante la Virgen de Guadalupe. Salí al pasillo. La puerta se cerró detrás de mí y solo quedó el sonido constante del monitor cardíaco. Pip, pip. Ese sonido era como el latido de la rabia que crecía dentro de mí. Alcancé a ver a una enfermera escribiendo en el registro de urgencias: accidente doméstico, caída por las escaleras. Esa frase me hizo querer gritar. ¿Accidente? No, esto no fue un accidente. A través del pequeño vidrio de la puerta, la silueta de Valeria se veía frágil, sola entre esas máquinas frías. Cerré los puños. Mis uñas se clavaron en la palma hasta dolerme, pero no me importó. Y entonces, al final del pasillo, lo vi. Ricardo. Llevaba un traje negro. Hablaba tranquilamente por teléfono, con una taza de café en la mano, como si nada hubiera pasado. Él fue quien trajo a mi hija aquí y se fue justo después de firmar los papeles. Él,
el mismo del que Valeria me acababa de decir que la había empujado por las escaleras. Me quedé allí, mirándolo a través del vidrio empañado, sintiendo que la sangre me hervía. En mi cabeza solo había un pensamiento, frío y afilado como una navaja. Nadie lastima a mi hija y se va caminando tan tranquilo. Dejé que mi mente regresara a los días antes de que todo se derrumbara. Esa primavera, el cielo de Querétaro estaba lleno de flores de bugambilia. Aún recuerdo claramente la noche en que Valeria y Ricardo vinieron a casa a celebrar su 5º aniversario de bodas. Preparé una mesa llena de platillos tradicionales, tamales envueltos en hojas de maíz, enchiladas bañadas en mole poblano y un plato de chiles rellenos, el favorito de Valeria desde niña. Quería que esa noche fuera cálida, como cuando la abrazaba entre mis brazos en sus días de infancia. Ricardo entró con una botella de vino tinto caro en la mano y esa sonrisa suya que siempre me resultó difícil de descifrar. No me iba a venir con las manos vacías, suegra, dijo, con una voz dulce como la miel. Sonreí, pero dentro de mí sentí una ligera inquietud. Ricardo siempre hablaba de una manera que hacía que uno quisiera creerle, pero sus ojos eran fríos, como si ocultaran algo. Durante toda la cena no paró de hablar sobre la nueva sucursal que el banco estaba por abrir. Se quejaba de los viajes de trabajo y de las reuniones que se alargaban hasta la madrugada. El trabajo me tiene hasta el cuello, suegra, dijo, levantando la copa de vino mientras su mirada se deslizaba hacia Valeria. Mi hija solo sonrió débilmente y dijo con voz baja, últimamente prácticamente vive en la oficina, mamá. La sonrisa de Valeria ya no era como antes. Sus ojos, que antes brillaban cuando hablaba de sus pinturas, ahora estaban cubiertos por una sombra de tristeza. Noté que Ricardo miraba el teléfono a cada rato. Cada vez que la pantalla se encendía, lo giraba boca abajo enseguida, como si temiera que alguien viera algo. Intenté apartar ese mal presentimiento, diciéndome que tal vez solo estaba estresado por el trabajo. Esa noche, a mitad de la cena, Ricardo se levantó para atender una llamada en el patio. Tardó mucho en regresar. Su silueta alta se veía borrosa bajo la luz del farol. Cuando volvió, su camisa tenía algunas arrugas y percibí un perfume extraño, dulce, pero no el de Valeria. Le pregunté en tono de broma, tratando de sonar tranquila. ¿Mucho trabajo, hijo? Él se rió y respondió enseguida. Nada, solo un cliente, suegra. Puras señoras que quieren saber más sobre los préstamos. Sus palabras eran suaves, pero esa sensación incómoda no se fue. Algo no estaba bien, aunque no pudiera decir qué. Una semana después, Valeria vino sola a mi casa. Se sentó en el viejo sillón, abrazando una taza de atole caliente que yo acababa de preparar. Mamá, últimamente Ricardo llega muy tarde a casa, dijo con la voz temblorosa. Dice que se reúne con socios, pero una vez llamé a la oficina y la secretaria me dijo que él se había ido desde la tarde. La miré a los ojos y vi claramente la preocupación reflejada en ellos. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero solo le di una palmadita en el hombro y le dije con tono tranquilo, los hombres ocupados con su trabajo son así, hija, no pienses demasiado. Valeria asintió, pero su sonrisa era forzada, como si tratara de ocultar una herida. Me culpé por no haber preguntado más. Yo, una madre con 6 décadas de vida, debía haber reconocido las señales. Pero tenía miedo de que si escarbaba demasiado, lastimaría a mi hija. Elegí quedarme callada y ahora, al recordarlo, me arrepiento tanto. El mes siguiente, decidí llevar una olla de mole poblano a casa de Valeria. Quería sorprenderla. Cuando llegué, vi el coche de Ricardo estacionado afuera. Pero Valeria me dijo, está bañándose. Asentí y me senté en el sofá a esperar. De pronto, el teléfono de Ricardo sonó sobre la mesa. La pantalla se iluminó con el nombre Camila. Valeria miró la pantalla. La mano le tembló un poco y tras dudar unos segundos, contestó. Una voz femenina aguda sonó al otro lado. Dejé mi pulsera en tu cama. No dejes que Valeria la vea, ¿sí? Vi cómo mi hija se quedó paralizada, el rostro pálido como si se le hubiera ido toda la sangre. Colgó rápido, tartamudeando. Seguro fue un número equivocado, mamá.
Me quedé helada sin saber qué decir. Dentro de mí, una semilla de duda empezó a brotar, pero seguí guardando silencio. Al día siguiente, Ricardo apareció en la puerta de mi casa con un ramo de lirios y una caja de pasteles de la panadería Villaseñor. Sonreía tranquilo, con voz amable. «Mamá, ayer fue Camila, mi cuñada, la que llamó. Me pidió que le ayudara con unas cosas. A ella le gusta bromear así, no se preocupe». Sonreí de vuelta, fingiendo creerle, pero en el fondo sabía que ocultaba algo. Una semana después, Valeria me llamó llorando por teléfono. «Mamá, él me escondió la libreta de ahorros. Dice que es para invertir, pero no me deja saber en qué sentí el corazón apretarse». Recordé la mirada de Ricardo, su sonrisa falsa, el olor del perfume extraño. Decidí ir a verlo. Ese día me recibió en su oficina, con su traje elegante y su sonrisa perfecta. «Solo quiero darle una sorpresa a Valeria», me dijo. «Estoy comprando un nuevo departamento para que vivamos aparte». Unos días después, Valeria me envió fotos de un apartamento en remodelación y me tranquilicé. Pero ahora que lo pienso, me doy cuenta de que fui demasiado ingenua al creer sus mentiras. A mediados de junio, Valeria me contó que Ricardo había invitado a Camila a cenar en su casa. Decidí pasar sin avisar, llevando unas conchas. Al entrar, vi a Camila con un vestido rojo brillante, en la cocina, riendo y conversando con Ricardo. Él le servía vino y sus dedos rozaron el borde de la copa, un gesto pequeño pero que me hizo estremecer. Valeria estaba sentada en el sofá, con una sonrisa tensa, fingiendo que todo estaba bien. Dije que me sentía cansada y me fui temprano, pero la inquietud no me dejó en paz en todo el camino de regreso. Me preguntaba, ¿por qué estaba Camila ahí, tan cómoda? ¿Por qué Valeria trataba de esconder su tristeza? Una semana después, Valeria me escribió: «Mamá, él dice que Camila está a punto de separarse de su hermano, que necesitan pasar tiempo juntos para que él pueda consolarla». Las palabras de mi hija me hicieron querer advertirle de inmediato, gritarle que la estaban engañando, pero me quedé callada, con miedo de meterme en sus asuntos. Temía herirla, temía que me alejara. ¡Ay! Ojalá hubiera hablado ese día. A finales de junio, Ricardo me llamó para pedirme prestado dinero, diciendo que era para cerrar con urgencia un trato de inversión. No le creí, y le respondí que tenía que preguntarle a Valeria primero. Cambió de tono al instante. Soltó una risa ligera. «No importa, mamá, yo me las arreglo». Sabía que escondía algo, pero no tenía pruebas. Solo tenía el presentimiento de una madre, y ese presentimiento cada vez era más fuerte. La mañana del accidente, a las 8:20, mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. «Mamá, hoy estuve limpiando mi habitación y encontré una chaqueta de mujer en el closet. Me dio mucho miedo». Quise llamarla enseguida, pero la fuerte lluvia hacía que la señal se cortara. Me quedé ahí, mirando la pantalla del teléfono, sintiendo como si una piedra enorme me aplastara el pecho. Alrededor de las 11, doña Lupe escuchó un grito desgarrador y luego un golpe terrible en la casa de Valeria. 20 minutos después, Ricardo llevó a mi hija al hospital. No supe nada hasta la tarde. Ahora, sentada en la cocina vacía, encendí el teléfono y leí una vez más el último mensaje de Valeria. Las palabras inconclusas parecían un grito de auxilio que nunca alcanzó a llegar. «Mamá, creo que él me está ocultando algo. Si me pasa algo, por favor». Apreté el teléfono con fuerza, las lágrimas cayéndome por las mejillas. Todas las señales estaban claras como el día. Las veces que Ricardo miraba su celular, el perfume extraño, la voz chillona de Camila, la chaqueta en el armario. Lo vi todo, pero elegí ignorarlo. Me culpé a mí misma, preguntándome cómo una madre podía permitir que su hija cayera en el peligro así. A la mañana siguiente, la lluvia en Querétaro había cesado, pero el aire seguía húmedo y pesado. Me levanté antes del amanecer, preparé un termo de café caliente y envolví unos panes dulces del panadería Villaseñor para llevar al hospital. Quería agradecer a las enfermeras que habían cuidado a Valeria con tanta dedicación durante las horas más críticas. Cuando entré al vestíbulo del Hospital San Felipe a las 6:30,
El olor del desinfectante volvió a golpearme, recordándome el horror de la noche anterior. Pero hoy ya no era la madre desesperada que corría bajo la lluvia. Caminé despacio, con el corazón apretado, pero firme. Sabía que tenía que mantener la calma para enfrentar lo que viniera. En el vestíbulo vi a Ricardo de pie, impecable con su traje gris, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Hablaba con el doctor Benítez, con tono seguro y sereno, como un esposo ejemplar. Al verme, se apresuró a acercarse, su rostro adoptando una expresión de preocupación perfectamente ensayada. «Mamá, estoy vuelto loco de preocupación», dijo, con una voz temblorosa y falsa. «No pude dormir en toda la noche». Lo miré a los ojos, buscando un poco de sinceridad, pero solo encontré vacío. Sus palabras eran suaves, pero su mirada fría, como si estuviera actuando una obra que ya se sabía de memoria. Le pregunté, con voz tranquila pero fría: «Anoche saliste del hospital bastante temprano. ¿A dónde fuiste?» Él respondió enseguida, sin dudar. La policía necesitaba que firmara el acta del lugar del accidente. Después tuve que ir a casa a recoger algunas cosas para Valeria. Bajé la mirada hacia su mano. Uñas cortadas y limpias, sin un solo rasguño, aunque había dicho que sostuvo a su esposa cuando cayó. Apreté los labios, conteniendo la rabia que me hervía por dentro. Le entregó el ramo de lirios a una enfermera, hablando con voz suave. «Por favor, colóquelo junto a la cama de mi esposa». Ese gesto me dio escalofríos. Actuaba demasiado bien, como si no fuera el hombre que había empujado a mi hija por las escaleras. Justo en ese momento apareció doña Estela, la madre de Ricardo. Entró elegante, con un vestido de seda negro y un collar de perlas brillantes. Me abrazó y susurró con una voz llena de intención: «Pobrecito mi Ricardo, está muy afectado, Isabel. Tu hija es tan torpe». Sus palabras fueron como una cuchillada, afilada pero envuelta en miel. Me contuve, no respondí, solo apreté con fuerza el termo de café que tenía en la mano. ¿Torpe? ¿Mi Valeria? Inteligente, cuidadosa, ganadora de un premio de pintura en la escuela. ¿Torpe? Quise gritar, pero sabía que aún no era el momento. Cuando entré en la habitación de Valeria, seguía dormida, con el rostro pálido bajo la luz del fluorescente. Ricardo se sentó junto a la cama, tomó su mano y dijo, en un tono lo bastante alto para que yo lo oyera: «Amor, despierta, ya estoy aquí». Me quedé a unos pasos, observando. En su mirada no había dolor ni miedo, solo cálculo. Actuaba como si yo fuera la única espectadora en esa escena. Sentí un nudo en el pecho, no por tristeza, sino por la furia que me consumía. ¿De verdad creía que por mi edad era débil y fácil de engañar? Una enfermera joven entró a revisar los signos vitales. Ricardo enseguida preguntó, fingiendo preocupación: ¿El doctor dijo cuándo podrá salir mi esposa? La enfermera respondió que necesitaban observarla unos días más. Él suspiró con aire abatido. «Qué desastre. El trabajo en la oficina se me está acumulando». Noté que no paraba de mencionar el trabajo, pero su teléfono no dejaba de vibrar. De reojo vi en la pantalla el nombre CM. Apagó el celular enseguida con un movimiento tan rápido que casi parecía asustado. Fingí no haberlo visto, pero en mi interior supe perfectamente quién era CM. Doña Estela habló con dulzura. «Isabel, yo me quedaré a cuidar a mi nuera. Deberías irte a descansar. Te ves agotada». La miré directo a los ojos y respondí con firmeza: «No, me quedo. Mi hija me necesita». Ella apretó los labios, con una chispa de molestia en la mirada. Luego se inclinó hacia Ricardo y le susurró algo. Él asintió, como si compartieran un secreto que yo no debía conocer. Cerré los puños, las uñas clavándose en la palma, pero mantuve una sonrisa leve en el rostro. A eso de las 9 de la mañana, 2 inspectores vestidos de civil llegaron al hospital. Ricardo salió rápido al pasillo para recibirlos y habló con ellos unos 10 minutos, en voz baja pero apresurada. Lo observé desde lejos. Se pasaba una y otra vez la mano por el cabello, un gesto típico suyo cuando estaba nervioso.
Cuando los inspectores se marcharon, uno de ellos me miró y dijo: «Señora, esto fue un accidente. No hay indicios de delito». Pregunté con voz fría: «¿Ya tomaron declaración a mi hija?». Respondieron: «Aún está débil. Cuando se recupere por completo, volveremos». Asentí, aunque por dentro sabía que ya se habían dejado convencer por Ricardo. Él inclinó la cabeza para agradecerles, aparentando alivio, pero yo alcancé a ver la media sonrisa que se dibujó fugazmente en sus labios. Cuando la policía se fue, Ricardo se volvió hacia mí y dijo con voz suave: «Por suerte entendieron la situación. No quiero que la prensa haga un escándalo», respondí con frialdad. «Nadie habló de la prensa. Solo quiero saber la verdad». Él sonrió levemente. Intentó tomarme la mano, pero la retiré tan rápido como si me hubiera quemado. «Mamá, yo también quiero que Valeria se recupere pronto», dijo. «No le estoy ocultando nada». Sus palabras me dieron ganas de gritar. ¿Nada que ocultar? Entonces, ¿por qué mi hija está ahí, con moretones en el cuello, susurrando que él la empujó por las escaleras? Salí al pasillo y llamé a doña Lupe, la vecina en quien más confiaba. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. Vi el coche de Camila estacionado frente a la casa de su hija ese mediodía. Pensé que solo había ido a visitarla. Pregunté con urgencia: «¿Y después qué pasó?». Ella respondió: «Como a la 1 escuché un grito, luego un golpe fuerte». Un rato después vi el coche de Ricardo salir disparado. Sus palabras confirmaban lo que Valeria había dicho. Camila estuvo allí, Ricardo estuvo allí, y mi hija cayó por las escaleras, no por torpeza. Al volver al pasillo, vi a Ricardo hablando por teléfono, en voz baja pero clara. «No pasa nada. Todo está bajo control. No vengas, Camila». Me detuve en la esquina, fingiendo mirar por la ventana, pero prestando atención a cada palabra. Continuó: «Ella no sospecha nada. Solo guarda silencio unos días y todo estará bien». Saqué el teléfono sin hacer ruido y tomé una foto. Ricardo de pie, con la mirada fría, sosteniendo el teléfono como si estuviera trazando un plan perfecto. Cuando se dio la vuelta, sonreí como si nada pasara. Él dijo: «Tengo que ir a casa a cambiarme, volveré más tarde». Respondí: «Ve, pero recuerda, la justicia tiene muy buena memoria, Ricardo». Él sonrió con desdén y salió por la puerta. Lo observé mientras se alejaba, sintiendo cómo una tormenta comenzaba a formarse dentro de mí. Creía que podía ocultarlo todo, pero subestimó a una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hija. Al mediodía, doña Estela trajo una olla de sopa caliente. La puso frente a mí con una sonrisa forzada. «Señora Isabel, deberíamos mantener silencio por el honor de ambas familias». Sus palabras me dieron ganas de reír. ¿Honor? ¿El honor de quién? ¿Cuando mi hija está ahí, con moretones que no pueden explicarse con un accidente? Le respondí: «El honor no se construye sobre el silencio y la mentira». Ella guardó silencio, desvió la mirada y se fue sin decir más. Al final del día, me senté junto a la cama de Valeria y tomé su mano. Los moretones en sus muñecas estaban marcados, como huellas de una traición. Le pregunté a la enfermera de turno, con voz baja pero firme: ¿podrían ser estas marcas por alguien que la sujetó con fuerza? Ella observó atentamente y asintió. «Es muy posible, señora. No parecen heridas de una caída». Sus palabras fueron como un rayo de luz, confirmando mis sospechas. Le agradecí y revisé mi teléfono. La foto de Ricardo diciendo «No vengas, Camila», seguía ahí, brillante dentro de mi bolsillo. La guardé en una carpeta especial, con el nombre «Inicio de la verdad». 3 días después de que Valeria quedara en el hospital, aún no podía borrar de mi mente la imagen de mi hija débil en la cama, con los moretones en las muñecas como acusaciones silenciosas. Me senté en la pequeña cocina, mirando por la ventana el cielo gris de Querétaro. Ricardo, el yerno en quien alguna vez confié, había desaparecido con la excusa de una reunión urgente en Ciudad de México. Creía que su ausencia haría que me calmara, pero estaba equivocado. Este tiempo, para mí, era la oportunidad perfecta para descubrir la verdad, para destapar lo que él y Camila intentaban ocultar. Decidí ir a la casa de Valeria.
La llave de repuesto seguía en mi bolso viejo, fría y pesada como las dudas que llevaba dentro. Cuando abrí la puerta, una corriente de aire helado me golpeó, como si la casa también temblara por los secretos que escondía. El olor fuerte a alcohol se mezclaba con un perfume barato que me hizo fruncir el ceño. En la mesa del comedor había varias copas de vino a medio tomar, una todavía con una mancha de labial rojo. Caminé despacio, tratando de no dejar que las emociones me dominaran. Al pie de la escalera en espiral, donde Valeria había caído, vi varios pedazos de vidrio brillando bajo la débil luz que entraba por la ventana. Cerca de allí, unas manchas de sangre seca parecían lágrimas de mi hija, atrapadas en el suelo de madera. Me arrodillé y con las manos temblorosas toqué la sangre. «Valeria, perdóname», susurré, conteniendo las lágrimas que querían salir. Saqué el celular y tomé fotos de cada detalle, los pedazos de vidrio, las manchas de sangre, las copas sobre la mesa. Cada foto era una pieza del rompecabezas de la verdad que estaba decidida a reconstruir. Entré en la habitación, donde el olor del perfume era aún más fuerte. En la repisa junto a la cama había 2 copas de vino tinto, una con una clara marca de labios. Cerré los ojos, intentando imaginar la escena horrible que Valeria había presenciado. En el tocador vi un frasco de perfume Vanille Elegant, el mismo aroma que Camila solía usar, ese olor dulce y falso que había sentido tantas veces cuando la veía. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el cajón y encontraba un sobre viejo. Dentro había una factura de hotel del Hotel San Prado, a nombre de Ricardo Montalbán y Camila Vargas, con fecha de hace menos de un mes. Me quedé inmóvil, apretando el sobre como si fuera la prueba definitiva para condenarlos. No era solo una sospecha, la habían traicionado, justo en su propia casa. Con cuidado, tomé una foto de la factura, guardé una toalla manchada con algo rojo de la lavadora en una bolsa de plástico y recogí el frasco de perfume. Esas pequeñas evidencias eran la voz de la verdad que usaría para defender a mi hija. Al salir de la casa, me encontré con don Alfredo Torres, el vecino anciano que había sido policía antes de jubilarse. Estaba regando las plantas del jardín y me reconoció enseguida con su mirada aguda. «¿Qué busca por aquí, Isabel?», preguntó con voz grave pero amable. Respiré hondo y decidí decir la verdad. «Estoy buscando respuestas sobre el accidente de mi hija». Don Alfredo me miró un momento y asintió, haciéndome una seña para que entrara. Sirvió una taza de café caliente cuyo aroma intenso alivió un poco mi tensión. «Ese día, alrededor de las 12:40, comenzó. Vi el auto de Camila estacionado frente a la casa de su hija. La puerta del coche estaba entreabierta, pero no vi a nadie salir. Como 1 hora después escuché un grito fuerte y luego un golpe muy pesado. 5 minutos más tarde, vi a Ricardo salir corriendo con Valeria en brazos, subirla al coche y marcharse a toda velocidad. Sus palabras fueron como una cuchillada, confirmando lo que más temía. Le pregunté enseguida, ¿tiene cámaras de seguridad en su casa? Asintió. Claro, para cuidar el vecindario. No he borrado las grabaciones. ¿Si quiere verlas? Nos sentamos frente a su vieja computadora y en la pantalla apareció el video de la cámara. Tal como había dicho, el SUV plateado de Camila estaba estacionado frente a la casa de Valeria desde las 12:30 hasta la 1:15. A la 1:12, la puerta principal se abrió y una mujer de cabello castaño salió apurada, abrochándose el abrigo, mirando hacia los lados como temiendo ser vista. Era Camila, sin duda. Caminó rápido hacia el coche y sus tacones resonaron con prisa sobre la acera. Cerré los puños, sintiendo la sangre hervir dentro de mí. Le pedí a don Alfredo que copiara el video en una memoria USB. Lo hizo de inmediato, sin hacer ninguna pregunta. Antes de que me fuera, me tomó la mano y dijo con voz grave: «Fui policía durante 30 años, Isabel. Reconozco la mirada de un culpable. Ese tal Ricardo no es inocente». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, dándome fuerza. Le agradecí y salí. La pequeña USB en el bolsillo de mi chaqueta me parecía un arma afilada. Por la tarde volvió a llover. Conduje por el camino de piedra viejo hasta detenerme frente a la iglesia de Santa Esperanza.
Entré dejando huellas mojadas en el suelo de piedra. En la penumbra del templo, me arrodillé frente a la Virgen de Guadalupe y junté las manos. Saqué el teléfono y volví a ver el video. Camila salía con la cabeza baja y la puerta se cerraba de golpe detrás de ella, como una sentencia. La lluvia golpeaba los vitrales y las campanas sonaron 6 veces, cada tañido como un latido de mi determinación. No pedí que Dios castigara a nadie. Solo pedí fuerza para seguir adelante, para proteger a mi hija. El padre Enrique Ramos, un sacerdote anciano, se acercó con una mirada amable pero preocupada. «Isabel, ¿hay algo que te preocupa?», preguntó. Respondí con voz baja pero firme. «Padre, vine a rezar por alguien que fue traicionado». Él puso su mano sobre mi hombro y dijo con tono cálido: «La justicia de Dios siempre llega, aunque a veces tarde». Levanté la vista hacia la Virgen. La luz de las velas se reflejaba en mis ojos. Las palabras del padre Enrique fueron un recordatorio. No estaba sola en este camino. Al salir de la iglesia, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «No siga escarbando, señora. Hay cosas que es mejor no saber». Me quedé quieta bajo la lluvia, empapándome los hombros mientras la pantalla brillaba en la oscuridad. Guardé el número y escribí una nota. «Ricardo o Camila». Ese mensaje no me asustó. Al contrario, me dio más fuerza. ¿Creen que por ser vieja soy débil, fácil de intimidar? Olvidan que la edad no solo trae arrugas, también paciencia y una memoria afilada. Subí al auto, encendí el limpiaparabrisas y conduje despacio hacia casa. Seguía lloviendo, pero ya no sentía frío. Dentro de mí ardía un fuego, no de odio, sino de amor por Valeria. En el asiento trasero, la USB de don Alfredo brilló con un destello cuando un rayo cruzó el cielo. Apreté el volante y pensé: esta tormenta no va a terminar en calma. A la mañana siguiente, el cielo de Querétaro seguía gris, y la humedad de la lluvia nocturna se aferraba a los cristales como lágrimas que no se secan. Me levanté antes del amanecer. Sin encender la luz, preparé un café negro con el viejo filtro de cobre que me dejó mi esposo. El aroma amargo llenó la cocina y me llevó de vuelta a los días en que la familia estaba completa, cuando Valeria era solo una niña corriendo por el piso, pidiéndome que le contara cuentos. Ahora ella estaba en el hospital y yo, una madre vieja, enfrentaba sola todos estos secretos oscuros. En la mesa de la cocina, la USB de don Alfredo reposaba pequeña pero pesada, como una acusación entera. La conecté a la laptop y vi el video una y otra vez, al menos 10 veces, queriendo grabar cada detalle en mi mente. En el segundo 12, Camila salía de la casa de Valeria, apurada, ajustándose la chaqueta y cargando los tacones como si huyera. En los últimos segundos, el auto de Ricardo arrancaba y desaparecía bajo la lluvia. Cada vez que lo veía, el corazón se me apretaba, no por tristeza, sino por una rabia silenciosa. Abrí mi viejo cuaderno y anoté con cuidado la hora, el lugar, la placa del auto. Cada detalle era una pieza del rompecabezas de la verdad que estaba armando. Imprimí los cuadros del video con la vieja impresora. El ruido del motor sonaba como si compartiera mi determinación. A eso de las 8 de la mañana llegué al Hospital San Felipe. Ricardo todavía no había aparecido, y eso solo me hacía sospechar más. Valeria ya estaba más despierta. Sus ojos no tenían la misma niebla de ayer. Me senté junto a la cama. Le acaricié suavemente el cabello, tratando de esconder lo que me hervía por dentro. ¿Todavía recuerdas bien lo que pasó ese día?, le pregunté, con voz suave pero cuidadosa. Valeria asintió despacio, sus labios temblaban. Escuché la risa de Camila, mamá. Ella dijo: «Rápido, antes de que vuelva». Y luego los vi, en mi cuarto. Su voz se quebró, como si ese recuerdo todavía la estuviera cortando por dentro. Le apreté la mano conteniendo las lágrimas. «Ya entiendo», susurré. «Descansa, yo me encargaré de todo». Pedí a la enfermera que trasladara a Valeria a una habitación privada, con la excusa de que necesitaba tranquilidad. En realidad, temía que Ricardo o Camila aparecieran y siguieran montando su teatro delante de mi hija. Al salir al pasillo, una enfermera joven me llamó, con voz vacilante.
Señora Morales, hay una carta para usted en la recepción. Tomé el sobre, con el corazón acelerado. Dentro solo había un papelito, con letra torpe. Está haciendo algo estúpido. Deténgase. Metí la nota en el bolsillo sin decir nada, pero por dentro se encendió un fuego. Estaban asustados, y eso solo me hacía sentirme más decidida. Al mediodía conduje hasta la iglesia Santa Esperanza, donde había enseñado catecismo hace décadas. La iglesia estaba vacía, solo unos ancianos rezando en voz baja, susurros que se mezclaban con el olor a velas y a incienso. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Encendí una velita. La luz titilaba como una promesa. No le pedí a Dios que castigara a Ricardo ni a Camila. Solo pedí fuerza, para que estas manos viejas no temblaran cuando llegara el momento de actuar. Virgencita, susurré, dame valor para proteger a mi hija. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no las limpié. Quería sentir ese dolor, para que me recordara que no podía detenerme. El padre Enrique Ramos, un sacerdote anciano de cabello blanco, se acercó a mí. Isabel, hace mucho que no te veo en misa, dijo con voz cálida y grave. ¿Hay algo que te atormenta? Lo miré a los ojos, esos ojos que habían visto tantas historias de los feligreses. Alguien le hizo daño a mi hija, respondí, con voz baja pero firme. Pero la justicia parece estar dormida. El padre Enrique me miró un largo rato y luego dijo despacio: La justicia de Dios puede tardar, pero siempre llega. No dejes que el odio te ciegue. Asentí y me levanté, sintiendo que sus palabras me daban fuerza. Al pasar junto al altar, vi una Biblia abierta. Una frase en cursiva saltó a mi vista: La verdad los hará libres. Le tomé una foto con mi celular, como si fuera una profecía. En el patio de la iglesia me encontré de nuevo con don Alfredo. Llevaba una canasta de conchas para regalárselas al padre, con una sonrisa bondadosa en su cara arrugada. Le conté sobre la carta amenazante, sin poder ocultar mi preocupación en la voz. Frunció el ceño, con la mirada aguda de un ex policía. Claramente la están vigilando. Tenga cuidado cuando se mueva, Isabel. Me dio un papelito con el número de Carlos Rentería, un investigador privado en San Juan del Río. Llámelo, dijo. Carlos es de confianza. Él la va a ayudar. Esa tarde fui al café La Parroquia Vieja, un lugar pequeño y acogedor, con paredes de piedra antigua. Carlos Rentería ya me estaba esperando, con el pelo corto, una figura ordenada y una mirada afilada. Fue directo al grano. ¿Solo quiere que confirme los lugares y las rutinas de esas dos personas? Asentí. Le entregué una memoria USB, unas impresiones del video y la dirección de la casa de Ricardo. Son gente con dinero y conexiones, dijo con voz grave. Necesito pruebas bien claras, respondí. Haz tu trabajo. Yo pagaré todos los gastos. Carlos asintió y guardó la USB en su bolsillo. 3 días. Le aviso al llegar a casa. Abrí el viejo armario de madera donde guardaba las cartas de mi esposo. Dentro de una pequeña caja de metal, escondí la USB de respaldo, como si fuera un amuleto de protección. Antes de dormir, miré por la ventana. Un auto desconocido estaba estacionado a 3 casas de la mía, con las luces apagadas, pero distinguí la silueta de alguien sentado quieto adentro. El corazón me latía con fuerza, pero no tenía miedo. Apagué la luz, corrí las cortinas y tomé el teléfono con fuerza. Esa noche volvió a llover, no fuerte, pero constante y fría, como si susurrara que este camino no sería fácil. 2 días después de recibir el mensaje de Carlos, el investigador privado, estaba sentada en mi pequeña cocina, con la luz tenue de la lámpara iluminando la USB sobre la mesa. El mensaje de Carlos era corto, pero afilado como una cuchilla. Camila va a la casa de Ricardo cada martes y viernes por la tarde. Se queda más de 1 hora. Tengo fotos. Abrí los archivos que me había enviado y mi corazón se aceleró al ver la foto de Camila saliendo de la casa de Ricardo, con una botella de vino tinto en la mano, el cabello atado suelto y una camisa de hombre puesta apresuradamente encima. Su rostro mostraba un leve gesto de pánico, como si temiera ser vista. No respondí a Carlos, solo guardé las fotos en una carpeta aparte, con el nombre Evidencia.
Cada foto era una pieza del rompecabezas. Y yo estaba armando la verdad, poco a poco, para proteger a mi hija. Esa tarde, el teléfono vibró. Ricardo llamó, con su voz dulce y falsa de siempre. «Mamá, hoy fui al hospital a ver a Valeria, pero la enfermera dijo que estaba cansada. Mejor descanse usted», respondí, con voz tranquila pero fría. «Iré después. Tú ocupas de tus cosas». Él rió, intentando suavizar el tono. «Solo quiero ayudar. No piense que soy indiferente». Colgué, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Pensaba que iba a creerle esas mentiras? Number. Hoy no me quedaría sentada. Conduje directo hacia la casa de Ricardo en Residencial Los Olivos, un barrio elegante con hileras de árboles verdes. Detuve el auto al inicio de la calle. Compré un ramo de lirios blancos en un puesto de flores para disimular. En el bolsillo de mi abrigo, el teléfono ya estaba grabando, listo para registrar todo. Caminé hasta la puerta de Ricardo, respiré hondo y toqué el timbre. Abrió la puerta con una expresión de sorpresa mal actuada. «¿Mamá?» Justo pensaba ir a verla mañana. Sonreí levemente y dije con calma: «Solo vine a buscar algo para Valeria». Me invitó a pasar, pero sus ojos se movían rápido por la sala, como si buscara algo que esconder. La casa estaba sospechosamente limpia. El olor del ambientador intentaba cubrir el de alcohol y perfume. Puse el ramo de lirios sobre la mesa del comedor y miré alrededor. En el sofá, un cabello largo color castaño brillaba bajo la luz. En la mesa, una copa de vino a medio beber, con una marca de lápiz labial rojo oscuro en el borde. Fingí no notarlo y avancé hacia el dormitorio, diciendo en voz alta: «Solo tomaré algo de ropa para Valeria». El cuarto tenía un leve aroma a vanille elegant, el perfume de Camila, ese olor dulce y falso que nunca olvidaría. En el buró, la foto de boda de Valeria estaba boca abajo, con una raya larga en el marco. La levanté, le quité el polvo con la manga y la volví a colocar en su lugar, como una forma de recordarle que Valeria seguía siendo el corazón de esa casa. Ricardo estaba recargado en la puerta, con los brazos cruzados, observando cada uno de mis movimientos. «¿Qué está buscando, mamá?», preguntó con un tono tenso. Señalé una bufanda de seda negra que estaba sobre la silla. «¿De quién es esta bufanda?», respondió enseguida, sin pensarlo. «Es de mamá, seguro la dejó olvidada». Sonreí, con voz suave pero cortante. «Yo no uso de este tipo, pero es bonita». Él guardó silencio, desviando la mirada. «¿Quiere tomar algo? ¿Puedo prepararle un café?», dijo, apurado por cambiar de tema. Me senté en la silla, abrí mi bolso y revisé el teléfono. La grabadora seguía funcionando. Decidí comenzar mi propia obra. Mi hija dijo que antes de caer, escuchó la voz de una mujer dentro de la casa. Dije, mirándolo directo a los ojos: «¿Sabes quién vino ese día?». Ricardo se tensó, giró la cabeza y respondió con un tono más alto de lo normal: «No vino nadie». Seguro Valeria se lo imaginó. Últimamente ha estado muy estresada. Incliné la cabeza y hablé despacio. ¿Tan estresada como para caerse por las escaleras sola? Él soltó una risa nerviosa, apretando las manos. A veces las mujeres pierden el equilibrio, tal vez por los somníferos. Lo miré directo, con voz fría como el hielo. ¿Estás completamente seguro de que no había nadie más en la casa ese día?, contestó tajante. No, absolutamente nadie. Pero justo en ese momento, la puerta trasera se movió ligeramente. Me giré y vi a Camila parada allí, con una copa de vino en la mano, el cabello suelto, vistiendo una camisa blanca de hombre, con los botones mal abrochados. El aire en la habitación se congeló. Camila sonrió con torpeza. «Buenas tardes, señora Isabel. Solo vine a consolar a Ricardo. Los dos estamos muy cansados». Me levanté, la miré de arriba a abajo, con voz tranquila pero filosa. ¿Consolar de esta manera? Ricardo se apresuró a ponerse en medio. «Mamá, no malinterprete, solo estábamos hablando». No respondí.
Tomé el ramo de lirios que estaba sobre la mesa, saqué el teléfono escondido entre las flores y activé el altavoz. La voz de Carlos sonó clara en la grabación. Camila Vargas salió de la casa de Ricardo Montalbán a las 6:45, después de haber estado dentro 1 hora y media. Ambos se quedaron paralizados. El rostro de Camila se puso pálido y Ricardo retrocedió un paso, tartamudeando. «Mamá, ¿qué está haciendo?». Presioné el siguiente audio. La voz de Ricardo, desde la llamada en el hospital, resonó en la habitación. «No vengas, Camila». Él se quedó rígido, los ojos llenos de miedo. La mano de Camila tembló, la copa cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. El vino tinto se extendió como un charco de sangre, reflejando la luz tenue del techo. Hablé despacio, con voz firme y cortante. La justicia no necesita policía, solo la memoria de una madre. Ricardo dio un paso hacia mí, con tono agresivo. «¿Me estás amenazando, mamá?». Lo miré fijo a los ojos. «No. Solo estoy registrando lo que ustedes mismos dijeron». Me agaché. Recogí un pedazo de vidrio roto y lo dejé sobre la mesa, como una advertencia. Los dos permanecieron en silencio, sin atreverse a moverse. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y dije sin mirar atrás: «Si les queda un poco de conciencia, prepárense para confesar. No lo repetiré una segunda vez». En el patio comenzó a caer una llovizna y un rayo iluminó el techo, como si el cielo también compartiera mi ira. Subí al coche, abrí la grabación recién guardada y la nombré «La verdad completa». Cuando el auto arrancó, miré por el espejo retrovisor. Camila seguía allí, temblando, con los brazos rodeando sus hombros. Ricardo estaba sentado, la cabeza hundida entre las manos, como si su obra perfecta acabara de derrumbarse. Conduje directo hacia el hospital, con el corazón más liviano que antes. Sabía que esta vez había dado un golpe fuerte. 2 días después del tenso enfrentamiento en casa de Ricardo, regresé al Hospital San Felipe con una nueva determinación. Valeria ya estaba mejor, aunque aún débil. Me senté junto a su cama, le tomé la mano y le pedí al doctor que le permitiera salir pronto del hospital para descansar en casa. «Quiero que descanses en tu propio hogar», le dije a mi hija, con una voz suave pero firme. El doctor Benítez aceptó, con la condición de que yo me asegurara de que Valeria recibiera todos los cuidados necesarios. Asentí, prometiéndome que ningún lugar sería más seguro para mi hija que la casa que había construido con amor. Cuando llegamos a casa, los vecinos vinieron a visitarnos, trayendo consigo un calor humano que casi había olvidado entre tantos días grises. Doña Lupe trajo una olla de sopa de pollo humeante, con el aroma del cilantro y el limón llenando la habitación y sacando a Valeria una pequeña sonrisa por primera vez en días. Don Alfredo, con su sonrisa bondadosa, dejó sobre la mesa una canasta de pan dulce recién horneado. «Que coma para recuperar fuerzas», dijo, con una mirada llena de compasión. Valeria se recostó en el sofá, abrazando una manta vieja, y susurró: «Solo quiero que todo esto termine, mamá». La miré a los ojos y vi que el dolor seguía allí, pero también un pequeño destello de esperanza. «Va a terminar», le respondí, con voz decidida. «Pero tiene que terminar de la manera correcta». Esa tarde llamé a doña Estela, la madre de Ricardo. Mi voz sonó tranquila, como si solo la estuviera invitando a una cena familiar común. «Este viernes en la noche quiero invitar a su familia a cenar en mi casa. Rezaremos juntos por Valeria». Ella dudó un momento, con la voz un poco temblorosa. «Pero Ricardo está muy ocupado». La interrumpí, manteniendo el tono amable. «Solo será una cena. También quiero agradecerle por haber llevado a mi hija al hospital a tiempo». Después de unos segundos de silencio, aceptó, diciendo además que llevaría a Camila para que seamos más. Sonreí al teléfono, pero dentro de mí, un plan ya había tomado forma. Le envié un mensaje a don Alfredo. «Mañana por la noche, si puede, traiga la USB y ayúdeme». Respondió de inmediato: «Allí estaré». Pasé toda la mañana siguiente preparando la cena del destino.
Cociné mole poblano, el plato favorito de Valeria desde niña. Envolví tamales en hojas de maíz perfumadas. Preparé una ensalada de nopales con tomate y cebolla fresca y una jarra de atole caliente. Limpié la mesa de madera larga del comedor. Coloqué un mantel de encaje blanco impecable. Encendí pequeñas velas y puse una imagen de la Virgen de Guadalupe en el centro, como testigo silenciosa. Valeria estaba en su habitación, con las piernas aún débiles, los ojos cansados pero curiosos. Le dije, esta noche solo quiero hablar con ellos. Quédate descansando, no salgas. Ella asintió, pero en su mirada parecía preguntar, ¿qué vas a hacer, mamá? A las 6 en punto de la tarde sonó el timbre. Ricardo entró, elegante con su traje negro, la sonrisa cortés pero sin poder ocultar la tensión en su mirada. Doña Estela caminaba a su lado, aún con ese aire de sofisticación y su collar de perlas brillando, pero el rostro le delataba una clara inquietud. Camila iba detrás, con un vestido blanco ajustado, y el olor pesado de su perfume vanil elegante se extendía por toda la habitación. Los recibí con una leve sonrisa. Gracias por venir. Recemos juntos por Valeria. Los conduje al comedor, donde la luz de las velas iluminaba la estatua de la Virgen, creando un ambiente cálido pero cargado de tensión. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, serví el vino y hablé en voz baja. Antes de cenar, quiero mostrarles un video que los vecinos me enviaron, para que lo veamos juntos y oremos porque la verdad salga a la luz. Ricardo frunció el ceño, la voz un poco dura. ¿Qué video, mamá? No respondí, solo encendí el televisor y conecté el USB de don Alfredo. La imagen borrosa apareció en pantalla. Frente a la casa de Valeria, el SUV plateado de Camila estaba estacionado. Luego se veía su silueta saliendo apresurada, con los zapatos en la mano y mirando hacia atrás, como temiendo ser descubierta. El sonido del clic-clic del video llenó la habitación silenciosa, como martillazos contra ese silencio falso. El rostro de doña Estela se puso pálido. Se volvió hacia Camila, con la voz temblorosa. «¿Ese es tu coche, verdad?» Camila intentó sonreír, pero la sonrisa se le torció. Solo pasé a visitar a Valeria un momento. No la dejé seguir. Cambié al segundo fragmento. La voz de Ricardo en la grabación del hospital sonó helada. «No vengas, Camila». Ella ya empezó a sospechar. Ricardo se levantó de golpe, con el rostro enrojecido. «¿Mamá? ¿Me grabaste?» Lo miré directo a los ojos y respondí con calma. «No hace falta grabar. Tú mismo lo dijiste. Yo solo lo puse para que todos lo escuchen». La mano de Camila tembló. La copa sobre la mesa cayó y el vino se derramó sobre el mantel blanco de encaje, como una mancha de sangre. Doña Estela exclamó con furia. «Dios mío, ¿qué demonios han hecho ustedes dos?» Ricardo trató de justificarse, la voz quebrada. «Fue un malentendido. Valeria estaba celosa. Ella se cayó sola». Incliné la cabeza, la voz afilada. «¿Se cayó sola y por eso tiene fracturas y la cabeza abierta? ¿Se cayó sola y por eso tiene las muñecas llenas de moretones, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza?» Él abrió la boca, pero no pudo decir nada. Justo en ese momento, la puerta del dormitorio se abrió. Valeria apareció, apoyada en una muleta, el rostro pálido pero la mirada firme. La chica miró directamente a Ricardo y a Camila y habló en voz baja pero clara. «¿Te acuerdas, Ricardo? Cuando me empujaste, dijiste, no debiste volver tan pronto». El aire en la habitación se volvió denso. Ricardo dio un paso atrás, el rostro blanco como una hoja. Camila bajó la cabeza, las manos temblando. Doña Estela rompió a llorar, cubriéndose el rostro, como si no pudiera soportar la verdad. Yo no lloré. Solo me quedé ahí, mirándolos en silencio, sintiendo que por fin mi corazón se liberaba de un peso enorme. La puerta principal se abrió de golpe. Don Alfredo entró con 2 policías. Uno de ellos era el inspector Olvera, el mismo que me había dicho antes que no había señales de delito. Don Alfredo le entregó el USB, diciendo con voz grave, «Ahora sí las hay, inspector». El hombre revisó rápidamente el video, con la mirada fría. Hizo una seña a su compañero y se volvió hacia Ricardo.
Señor Montalbán, acompáñenos, por favor. Necesitamos aclarar algunas cosas, Ricardo gritó, con la voz llena de pánico. Yo no hice nada malo. Mamá, diles la verdad. Doña Estela solo se dejó caer en la silla, sin poder pronunciar palabra. El collar de perlas en su cuello brillaba bajo la luz de las velas, como una burla. Camila quiso correr tras Ricardo, pero los policías la detuvieron, pidiéndole que diera su declaración. Me acerqué a la mesa, tomé la copa de vino derramada y la coloqué de nuevo frente a ellos. Dije, con voz suave, pero lo bastante clara para que todos escucharan: esta cena no es para perdonar, es para terminar. Cuando Ricardo fue llevado al coche patrulla, las luces rojas y azules parpadeaban sobre las paredes silenciosas de mi casa. El sonido de la sirena se mezclaba con la lluvia fina, formando una melodía triste. Me quedé en la puerta, viendo cómo su sombra desaparecía en la oscuridad. Los vecinos se habían reunido frente al portón, susurrando. ¿De verdad arrestaron al señor Montalbán? Algunos levantaban sus teléfonos, intentando captar el momento. Doña Estela, la madre de Ricardo, trataba de ahuyentar a los reporteros mientras lloraba y suplicaba. «No graben, esto es solo un asunto familiar». Pero su voz temblaba, como si ni ella misma creyera lo que decía. Camila se dejó caer en una silla, el rostro pálido, sin rastro de maquillaje. Se tomó la cabeza entre las manos, como si quisiera escapar de la realidad. El inspector Olvera se acercó a mí con mirada seria. ¿Tiene más pruebas? Le entregué en silencio la copia de la factura del Hotel San Prado y las fotos que había tomado Carlos Rentería. Imágenes de Camila saliendo de la casa de Ricardo, usando su camisa, con una botella de vino en la mano. Él las revisó una por una y asintió. Es suficiente. Tendrán que responder por todo en el interrogatorio. No respondí. Solo lo vi marcharse, llevándose a Ricardo y Camila. La casa quedó en silencio. Solo se oía el chisporroteo de las velas consumiéndose sobre la mesa. La mesa del comedor estaba hecha un desastre. El vino derramado, el mantel blanco manchado de rojo, las velas consumidas. Don Alfredo se paró a mi lado y suspiró. «Usted hizo lo que la policía debió hacer hace tiempo», respondí con calma. «Solo hice lo que una madre debe hacer». Valeria se acercó, apoyada en sus muletas, y me abrazó con fuerza. Su cuerpo aún temblaba, pero su abrazo era cálido, como si quisiera decirme que al fin se sentía a salvo. Le acaricié la espalda suavemente. «Ahora ya puedes dormir tranquila». Doña Estela se acercó, con los ojos enrojecidos y la voz ronca. «Señora Isabel, por favor, no destruya más el honor de mi familia». La miré directo a los ojos y respondí con frialdad. «Yo no destruyo nada. Solo dejo que la verdad hable por sí misma». Ella bajó la cabeza, sin decir una palabra más, y se fue con su chófer. Su figura se perdió entre la lluvia, como una sombra que se desvanece en la noche. Esa noche, Valeria y yo limpiamos juntas la mesa. Ella recogía los pedazos de vidrio roto, con las manos aún vendadas. Le dije, «No los toques, déjame hacerlo». Pero Valeria negó con la cabeza y murmuró, con voz suave pero firme, «No pasa nada, mamá. Quiero tocar con mis propias manos los restos de la mentira». La miré y sentí una mezcla de orgullo y dolor. Mi Valeria, aunque herida, era más fuerte de lo que yo imaginaba. Afuera, la lluvia caía de nuevo, y el trueno resonaba a lo lejos, como un recordatorio de que la tormenta había pasado, pero sus huellas seguían ahí. Apagué todas las luces, dejando solo una vela encendida sobre la mesa. La luz temblorosa se reflejaba en la pared, donde las sombras de las dos se mezclaban en una sola. Me senté junto a Valeria, tomé su mano y sentí el calor de sus dedos delgados. «Perdóname», susurré, «por no haberte protegido antes». Valeria negó con lágrimas corriendo por las mejillas. «Mamá, hiciste todo por mí, lo sé». A la mañana siguiente, el periódico Diario de Querétaro publicó en primera plana: «Director de banco arrestado por sospecha de agredir a su esposa. La amante es su cuñada». El título estaba en negritas, acompañado de una foto de Ricardo siendo llevado al auto policial. Doblé el periódico, lo puse sobre la mesa y no dije nada. No necesitaba leer más.
La verdad ya había salido a la luz, y eso era todo lo que quería. Al mediodía, Carlos Rentería llamó. La policía confirmó que las grabaciones y los videos son válidos. Ricardo sigue negándolo, pero Camila ya empezó a cooperar. Respondí con voz tranquila. No me importa lo que digan. Solo quiero que nunca más tengan la oportunidad de hacerle daño a mi hija. Carlos soltó una pequeña risa al teléfono. Usted es una madre temible, señora Morales. No me reí, solo colgué y miré por la ventana, donde el sol empezaba a asomarse entre las nubes. Esa tarde, Valeria y yo fuimos a la iglesia de Santa Esperanza para dar gracias. La iglesia seguía vacía, con un leve aroma a incienso. El padre Enrique Ramos nos miró con ternura. ¿Ha llegado la justicia, hijas mías? Respondí. Sí, padre. Pero no vino del tribunal. Encendimos velas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Valeria se arrodilló a rezar, y yo me quedé detrás, mirando cómo la luz temblorosa de las velas iluminaba su rostro. Por primera vez en muchos días, la vi en paz. Al salir de la iglesia, algunas personas me miraban. Una mujer murmuró: «Esa es la madre que hizo que los traidores pagaran por lo que hicieron». No respondí. Solo apreté la mano de Valeria y seguimos caminando. Al llegar a casa, vi un sobre pequeño sobre la mesa, sin remitente. Dentro había un papel escrito a toda prisa. Lo siento, usted tenía razón. Nadie puede dañar a su hija y dormir en paz. Firmado, C. Quemé el papel en la cocina y observé cómo las cenizas se esparcían bajo la luz de las velas. No necesitaba la disculpa de Camila. Ella y Ricardo habían cavado su propia tumba. Esa noche, Valeria comió más que de costumbre. Su sonrisa era más brillante, aunque todavía débil. Salí al jardín y planté un rosal blanco bajo la luz del atardecer, como una promesa de que, a partir de ahora, todo sería nuevo. Don Alfredo pasó a visitarnos con una botella de vino. Brindemos por la justicia. Serví 2 copas y levanté la mía. No por la victoria, sino por la verdad. Brindamos, y el sonido del cristal resonó en la casa silenciosa. A medianoche, me senté a escribir en mi diario. Día 17 después del accidente. Mi hija está a salvo. La justicia llegó. Aunque tarde afuera los grillos cantaban y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Cerré el cuaderno y apagué la última vela. Antes de irme a dormir, miré al cielo y susurré: «Nadie toca a mi hija y duerme tranquilo. Y si alguien se atreve, yo aún estoy aquí». Una semana después del arresto de Ricardo, estaba en la pequeña cocina preparando una canasta con jugo fresco de mango y panecillos conchas aún tibios de la panadería Villaseñor. Valeria había sido trasladada al área de rehabilitación del Hospital San Felipe, y cada mañana iba temprano, llevando un poco del sabor de los días tranquilos para consolarla. Al entrar en la habitación, vi a Valeria sentada en la cama, con la mirada más viva y las mejillas ya sonrosadas. Le cepillé el largo cabello negro, lo até con una cinta de seda y coloqué un jarrón con lirios blancos junto a la cama, las flores que había amado desde niña, cuando corría tras de mí en el jardín, pidiendo que le dejara poner una en su cabello. El doctor Benítez entró con una sonrisa amable en el rostro. «Ella se está recuperando muy rápido, todo gracias a una madre tan fuerte», le respondí con voz suave. «La justicia también es una buena medicina, doctor». Él asintió, como si entendiera que lo que había hecho no era solo por amor, sino también por una promesa conmigo misma. Al mediodía, don Alfredo pasó a visitarme con un ejemplar del Diario de Querétaro. Me lo entregó y señaló el titular de la primera plana: «Pareja infiel bajo investigación. La víctima se recupera de manera milagrosa». Debajo del título había una foto de Valeria tomada desde lejos. Su rostro era borroso, pero esa sonrisa débil seguía calentándome el corazón. Don Alfredo dijo: «Camila confesó. Dijo que Ricardo la amenazó, que la obligó a ocultar todo». Asentí, hojeando el periódico sin llegar a leerlo por completo. Valeria lo tomó, leyó en silencio y murmuró: «Mamá, solo quiero olvidarlo todo». Le tomé la mano, sentí sus dedos delgados pero cálidos. Olvidar no significa perdonar.
Pero tienes que seguir viviendo, Valeria. La jefa de enfermeras entró para avisar que Valeria podría salir del hospital mañana si su condición seguía estable. Le di las gracias y salí al pasillo para llamar a doña Lupe. Antes de marcar, el teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté y la voz de Camila Vargas sonó entre sollozos. ¿Podría perdonarme? No quise matar a Valeria. Solo tenía miedo de que Ricardo destruyera mi vida. Guardé silencio, dejé que hablara y luego respondí con voz fría pero tranquila. No soy jueza, pero quizá Dios escuche tus palabras antes que yo. Camila lloró. Ya me fui de Querétaro. No volveré nunca, colgué y miré por la ventana del hospital. Las palomas estaban posadas en el techo todavía húmedo y el cielo azul parecía como si nunca hubiera llovido. Recordé el día en que supe que Valeria había caído por las escaleras. El olor fuerte del alcohol, el sonido constante del monitor cardíaco, la lluvia golpeando sin pausa. Ahora todo estaba extrañamente tranquilo, como si el mundo entero suspirara conmigo. Por la tarde, Valeria dio sus primeros pasos con ayuda de la enfermera. La sostuve, paso a paso, con una mezcla de alegría y tristeza. La enfermera sonrió. Es como enseñarle a un niño a caminar otra vez, le respondí. A veces los adultos también tenemos que aprender a mantenernos en pie. Cuando el sol se puso, la luz anaranjada del atardecer cubrió toda la habitación, tiñendo de dorado los pétalos de los lirios blancos. Desde lejos, las campanas de la iglesia Santa Esperanza resonaban, cada toque como un recordatorio de los días pasados. Valeria miró por la ventana y preguntó en voz baja: ¿Cuánto tiempo estará en prisión, mamá? Le respondí con firmeza: el suficiente para que cada noche, al oír esas campanas, recuerde lo que hizo. Ella asintió sin decir nada, pero vi cómo sus hombros se relajaban, como si se hubiera quitado un peso de encima. Por la noche, Carlos Rentería llamó. El caso está cerrado. Ricardo fue acusado de lesiones intencionales y Camila recibió clemencia por colaborar con la investigación. Le agradecí con voz serena. Gracias, Carlos. Gracias a ti, la verdad salió a la luz, colgué. Abrí el armario del hospital y saqué el pañuelo negro de seda. La última prueba que había guardado de la casa de Ricardo. Salí al pasillo y lo tiré al basurero del hospital. Valeria me miró y preguntó: ¿Lo tiraste, mamá? Le respondí: sí, porque ya no es una prueba. Ahora solo es una mancha. Antes de dormir, Valeria me tomó la mano. Su voz era suave pero clara. Ya me siento aliviada, mamá. Antes tenía miedo de no poder escapar nunca de esa imagen horrible. Me senté a su lado y le acomodé la manta. Vas a salir adelante, porque mamá siempre está aquí. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la cama, escuchando el sonido de la lluvia golpeando la ventana, el leve olor a desinfectante y la respiración tranquila de Valeria. En la cabecera, la luz tenue de la lámpara proyectaba nuestras sombras sobre la pared, mezclándose en una sola, como una promesa de que siempre estaríamos juntas. Susurré bajito, casi para mí misma: Dios no castiga rápido, pero una madre no espera tanto. La luz seguía encendida junto a la cama, suave pero firme, como el amor que siento por Valeria, que nunca se apaga. 3 meses después de que Ricardo fue arrestado, la temporada de lluvias en Querétaro había terminado, dejando un cielo despejado, con las bugambilias floreciendo sobre los techos. Me mudé con Valeria a su pequeña casa. Valeria, ya completamente recuperada, volvió a abrir su taller de arte para niños con discapacidad. Cada mañana la veía frente al caballete, guiando a los pequeños mientras pintaban cuadros llenos de color. Su sonrisa era más luminosa que nunca. Yo pasaba los días sembrando verduras en el jardín, alimentando a las palomas y escuchando las noticias en la vieja radio. Una mañana, mientras regaba los rosales blancos del frente, la radio dio una breve noticia. El exdirector bancario Ricardo Montalbán ha sido condenado a 12 años de prisión por lesiones intencionales. Apagué la radio y me quedé sentada en silencio sobre la silla de madera, escuchando solo el viento que pasaba entre las rejas. Sentí una paz profunda, no por victoria, sino porque al fin la justicia había llegado para mi hija. Cerré los ojos, respiré el aroma de la tierra
y sentí que una parte de mi corazón comenzaba a sanar. Por la tarde, don Alfredo vino de visita con una botella de tequila reposado. «Isabel, la justicia se ha cumplido», dijo, dejando la botella sobre la mesa. «Pero no te olvides de cuidar de ti misma». Sonreí y serví 2 vasitos. Después de tantos años, es la primera vez que bebo con el corazón tranquilo. Nos sentamos bajo el porche, comiendo buñuelos crujientes, viendo cómo el cielo pasaba del azul al naranja del atardecer. Valeria trajo un plato de tamales recién hechos y bromeó. «Creo que mamá debería abrir un restaurante. Todos dirían que la dueña cocina con justicia». Los 3 reímos, y nuestras risas se mezclaron con el aire fresco, como una melodía que curaba viejas heridas. Al día siguiente, fui al mercado Benito Juárez, donde los puestos estaban llenos de colores y el bullicio de la gente. La florista de siempre, la señora Rosa, me llamó desde lejos. «Señora Isabel, ¿su hija ya salió del hospital? Todo el vecindario dice que usted es la madre más valiente de Querétaro». Sonreí, escogí un ramo de rosas blancas y respondí: «Solo hice lo que una madre tiene que hacer». Al llegar a casa, planté las rosas justo frente al portón, bajo el cartel de madera que decía «Casa Morales». Cada mañana salgo a regarlas y observo las gotas de rocío deslizarse por los pétalos, como pequeñas perlas brillando bajo el sol. Una tarde, recibí un sobre sin nombre del remitente. Dentro había una foto de Camila trabajando en una pequeña sastrería en Puebla. Su rostro se veía cansado pero en paz. Sus manos hábiles sostenían una aguja y un hilo. Detrás de la foto había una nota escrita a mano: «Estoy intentando redimir mis errores. Gracias por no haber destruido por completo mi vida». Doblé la foto, la guardé en el cajón y no le dije a nadie. No necesitaba la disculpa de Camila, pero me alegraba saber que había elegido un nuevo camino, aunque fuera tarde. Por la noche, Valeria me llamó al patio. «Mamá, mira». En el cielo, los fuegos artificiales estallaban sobre la plaza principal, celebrando el Día de la Independencia de México. El sonido del mariachi resonaba, y la canción Cielito Lindo se filtraba desde la casa vecina. Me quedé junto a mi hija, mirando los destellos que iluminaban la noche, sintiendo que todo el dolor por fin había cerrado su ciclo. Al entrar, vi a Valeria meciendo a la nieta pequeña para dormir. La niña era hija de la hermana mayor de Valeria, y la habían mandado a pasar unos días con nosotros. Miré a la pequeña y sonreí. Va a crecer en un mundo donde ya no exista la mentira. Esa noche, abrí mi viejo diario y escribí la última línea. Día 120 después del accidente. La lluvia ha cesado. La justicia ha cumplido su tarea. Valeria duerme en paz. Cerré el cuaderno, apagué la luz y salí al porche. El gato viejo dormía enroscado sobre la baranda, y el aroma de las rosas flotaba en la brisa nocturna. A lo lejos, las campanas de la iglesia de Santa Esperanza sonaron 9 veces, cada una como una plegaria por la tranquilidad. Acaricié el rosario de madera que mi esposo me dejó y susurré: «Nadie toca a mi hija y duerme tranquilo después». Una brisa suave pasó sobre el techo, trayendo consigo el olor a tierra mojada después de la lluvia. Cerré la puerta, dejando dentro de la casa una sola vela encendida. Mi sombra se alargó sobre la pared, silenciosa pero firme, como el espíritu de todas las madres que alguna vez se levantaron por sus hijos. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.